De lo último que ha sucedido en cuanto a los hermanos Martinelli y Linares. Bienvenido, abogado, a Next Noticias. Qué placer saludarle. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. A ver, Realmente, licenciado, desde el primer día de la detención, ¿cuántas violaciones se le han aplicado a los hermanos Martinelli y Linares? Adelante. gracias. De hecho, quiero hacer latente, quiero hacer de conocimiento general que en Guatemala a los hermanos Martinelli, quienes son diputados al Parlamento Centroamericano, ¿por qué digo que son diputados al Parlamento Centroamericano? A ellos les fue extendida la credencial que los acredita y los reconoce como diputados al Parlamento Centroamericano desde el año 2019 hasta el año 2024. ¿Quién extiende esas credenciales? El presidente del Parlamento Centroamericano, pero acá no queda todo esto, sino que las autoridades guatemaltecas, a través del Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, es el director quien viene y solicita que se guarden todo el respeto, las prerrogativas e inmunidades que gozan estas personas desde el momento de que han sido reconocidas por el único órgano que puede reconocer a un parlamentario, es decir, el Parlamento Centroamericano. ¿Por qué es esto? Porque tiene una jurisdicción propia, una facultad para venir y ejercer las normas bajo las cuales ellos se rigen. En Guatemala, en el año de 1996, a través del decreto 104-96 del Congreso de la República, viene Guatemala y le reconoce esa jurisdicción, esa facultad que tiene un Estado de administrar justicia, se lo concede expresamente al Parlamento Centroamericano. Y eso lo encontramos en ese acuerdo C en su artículo 4 y en su artículo 5. Es por ello que los hermanos Martinelli, como diputados al Parlamento Centroamericano, estando cerradas las fronteras nacionales derivado de la pandemia que está afectando al mundo, COVID-19, existen disposiciones presidenciales que prohíben ingresar al territorio guatemalteco a cualquier extranjero, salvo que esta persona extranjera sea diplomática. Es en consecuencia de ello que por Guatemala haberles reconocido esas inmunidades y esas calidades de parlamentarios, es que ellos ingresan acá a Guatemala a realizar trámites ante el Parlamento Centroamericano. Desde ese momento, la Convención de Viena viene y les da un abrigo, les da una protección, les da un reconocimiento que es de observancia general de todos los tribunales de justicia y de todos los estados, parte del Parlamento Centroamericano, siendo uno de ellos el Guatemala, quien es el país sede del Parlamento Centroamericano, toda vez que las oficinas centrales, llamémoslo así, se encuentran acá en Guatemala y la Convención de Viena viene y ampara esto. En consecuencia de ello, les permiten ingresar al territorio guatemalteco como parlamentarios si existe un salvoconducto que es de conocimiento general por los cuales ellos vienen y entran acá a Guatemala. Hay varios temas que considerar previo a hablar del tema de los hermanos Martinelli. En el año 2017, Panamá viene y hace una solicitud de extradición de los hermanos Martinelli hacia el gobierno de Estados Unidos. Situación que nunca ha sido atendida, entiendo, por parte del gobierno de Estados Unidos. Y me sorprende que un gobierno que no le gusta violentar las normas, que no le gusta violentar la ley, ahora esté permitiendo que se violente la ley en cuanto a los diputados Martinelli en Guatemala. ¿Por qué yo digo esto? Los dos diputados fueron detenidos el día 6 de julio del año 2020 en el Aeropuerto Internacional Aurora, en donde miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil hacen efectiva la captura de estos dos diputados, les despojan de sus carnets, de sus credenciales, que, óigase bien, son documentos propios del Parlamento Centroamericano, documentos que son inviolables. No obstante, vienen y respetan
o vienen y respetan, para mejor decir, esa calidad que tienen ellos de funcionarios públicos, de diplomáticos, y esa calidad con la que entraron a Guatemala los despojan de ellos, vienen, introducen en un sobre sus 2 credenciales, las guarda el Ministerio Público a través de la Oficina de Asuntos Internacionales y jamás, en ningún momento, estas personas vienen y ponen a la vista o a disposición de un órgano jurisdiccional dichos documentos para poder venir y decir, mire, ¿qué debemos hacer acá? Si el Parlamento Centroamericano a ellos los ha reconocido como diputados de ese organismo y tenemos conocimiento que los diputados del Parlamento Centroamericano gozan de calidades y gozan de prerrogativas, apretan los ojos ante esa situación y lo que le extienden al Tribunal Tercero y al Tribunal Quinto son unas fotocopias en donde consta que los diputados Martinelli, Linares, son ciudadanos panameños y ciudadanos italianos. Eso es lo que le presentan y que tienen un requerimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Requerimiento que es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque cuando un Estado viene y hace un requerimiento de una persona, deberá de cumplir con una serie de elementos dicho requerimiento. ¿En qué momento nosotros vamos a venir y vamos a discutir ese requerimiento? Al momento de estar en una audiencia oral y pública. Dentro de un sistema acusatorio como es el que, entre comillas, Guatemala aplica desde el año de 1994 con la reforma al Código Procesal Penal que fue en el año de 1992, pero que por las complicaciones de pasar de lo escrito a lo oral, esta norma entra a regir 2 años después. Se dice que ha sido la norma que ha tenido el mayor tiempo de vacatio legis, es decir, mayor tiempo entre su publicación y su entrada en vigencia, su aplicabilidad plenamente porque los jueces y abogados no estaban para aquel momento capacitados para poder venir y actuar bajo el principio de la oralidad. ¿Cuáles son las ventajas de la oralidad? Que permiten el derecho de audiencia y en consecuencia permiten el derecho de defensa. Es en consecuencia de ello que llaman al diputado Ricardo Martinelli Linares a una audiencia para poder venir y hacer conocer esos motivos previo a que la audiencia inicie. Por parte de su representante se hace la solicitud al tribunal que se le conceda del tiempo necesario para recaudar o para recabar los medios idóneos para poder venir y demostrarle a la judicatura lo siguiente: no podemos nosotros procesar penalmente a una persona que goza de prerrogativas y que principalmente goza de inmunidad, pero miembros del tribunal necesitamos tiempo para poder venir y agenciarnos de esos medios. Quiero traer a colación que la primera violación al derecho de defensa y al debido proceso se da precisamente el día que Ricardo Martinelli es llamado al Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en donde él solicita que sea yo el abogado defensor y que pelee por esos derechos que a él le asisten y básicamente que les demuestre al tribunal que él goza de inmunidad por haber sido democráticamente electo como diputado al Parlamento Centroamericano, que dicho sea de paso, en el Parlamento Centroamericano sabemos que por cada titular se escoge un suplente y los tratados y convenios internacionales nos refieren que las mismas prerrogativas que goza el titular, goza el suplente. En esa consecuencia o en ese orden de ideas también vale la pena traer a colación que en derecho hay un principio general del mismo y es universal, que establece que lo accesorio siempre va a seguir la suerte de lo principal. Principio que es conocido, que debe ser conocido por todos los jueces que administran justicia, que son llamados
a administrar justicia de una forma imparcial. Pero ¿qué sucede? Es en este momento donde la imparcialidad se ausenta de esa sala de audiencias y el tribunal le pregunta al señor Ricardo Martinelli, mire, yo aquí tengo una fotocopia donde se establece que usted tiene dos nacionalidades. ¿A cuál se acoge? ¿A una nacionalidad italiana o a una nacionalidad panameña? Usted puede escoger la que usted quiera. Obviamente, el señor Ricardo Martinelli le dice, no, mire, yo soy panameño, diputado del Parlamento Centroamericano por parte de Panamá. Ah, bueno, entonces se va a acoger a esa nacionalidad. Sí. Ah, bueno, entonces, Ministerio Público, hágale saber por qué el gobierno de los Estados Unidos a él lo requiere. Es donde mi persona interviene y le dice al juez que no puede violentar los derechos que a él le asisten. Uno es escoger un abogado defensor de su confianza. En ese momento, en ese preciso momento que él se sienta ante ese tribunal, escoge a su abogado defensor de confianza, que soy yo. El artículo 8 de la Convención Americana establece esas garantías mínimas y dentro de esas garantías mínimas está la preparación en su numeral, en su artículo 8, numeral 2, literal C, que se le debe de conceder al inculpado del tiempo y de los medios necesarios para ejercer una defensa adecuada. ¿Qué se buscaba? Poder venir y decirle al tribunal, mire, soy diputado del Parlamento Centroamericano, fíjese que el Ministerio Público secuestró mi credencial que me acredita como diputado y creo que al reconocer usted que yo soy diputado, va a tener que venir y hacerle una consulta al Parlamento Centroamericano para determinar, uno, si fui debidamente electo como diputado al Parlamento Centroamericano. Dos, si soy reconocido por parte del Parlamento Centroamericano, que tiene jurisdicción propia, como diputado al Parlamento Centroamericano. Y tercero, si el Parlamento Centroamericano me extendió, pues, en consecuencia, ese reconocimiento. Y cuatro, si el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, reconoció todas las prerrogativas e inmunidades que un diputado al Parlamento Centroamericano se le reconoce. Y por último, si el salvoconducto que se le emitió en este caso a Ricardo es original y esa autorización para entrar a Guatemala se le dio porque goza de prerrogativas de inmunidad y es diplomático. Porque Licenciado. el juez no podrá y saber si esta situación es en realidad o no es de esa forma. Sin eso no puede fallar. No obstante, viene el juez actuando de una forma parcializada totalmente y como que fuese un fiscal del Ministerio Público, viene y dice, no, yo no puedo venir y concederle ese tiempo porque necesitamos hacerle saber por qué el gobierno de Estados Unidos lo quiere. Es decir, iniciar un proceso sin solventar el primer proceso que se debe de dilucidar respecto a los hermanos Martinelli. Si tienen todas esas garantías y esas prerrogativas, es en consecuencia de ello que el diputado Ricardo Martinelli me dice, pero mire, este señor está fallando en contra del derecho, él no está siendo un juez imparcial. A mí me parece que me quiere causar un grave daño en mi persona, quiere iniciar un proceso sin que antes se me reconozca la calidad que tengo como diputado al Parlamento Centroamericano, lo cual me obliga a venir y a denunciar este acto interponiendo una recusación, es decir, solicitándole a este tribunal que por favor se aparte del conocimiento porque ha evidenciado que tiene interés en el asunto, interés en entregar a Ricardo Martinelli sin antes de venir y determinar ese derecho, esa inmunidad que él tiene al gobierno de los Estados Unidos. Licenciado. Y ni siquiera... Ajá, sí, digan. Licenciado, ¿qué injerencia, a su juicio, qué injerencia puede tener el Ministerio Público de Guatemala en las decisiones de los jueces de los tribunales? Adelante.
Gracias. Realmente nosotros tuvimos una comisión internacional acá en Guatemala, una comisión que tuvo una gran injerencia en las decisiones que los jueces en un momento determinado por miedo venían y tomaban como certero lo que los fiscales pudieran venir y pudieran decir. Y en el caso de la injerencia que puede tener un gobierno que ha proveído de todos y cada uno de los medios o de los recursos necesarios que tiene un tribunal para desarrollar sus funciones, considero que tiene gran intervención en el mismo, toda vez que la torre de tribunales en Guatemala no es un secreto para nadie, que es una organización de los Estados Unidos que les ha proveído los micrófonos, las sillas, todo el mobiliario que ellos utilizan ha sido proveído por el gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, en ese sentido, deja esa duda a esa imparcialidad. Y es por ello que se interpuso esa recusación en contra de ese tribunal. La ley establece que inmediatamente interpuesta una recusación, el tribunal no podrá seguir conociendo de ningún hecho, de ningún acto. No obstante, este tribunal viene y se arroga la función de venir y decir que independientemente de la recusación, el proceso debe continuar y que se le debe hacer saber los motivos por los cuales se requiere por parte del gobierno de los Estados Unidos la presencia del diputado Ricardo Martinelli en aquel país. Licenciado, Es a por ver, ello, ajá, me escucha, en materia jurídica, si una persona es requerida para extradición en su país, donde se hizo en primera instancia y luego otro país lo requiere también, la prioridad no la debe tener el país de origen. la prioridad la debió haber tenido y el cumplimiento, porque tenemos que tomar en consideración que los diputados Martinelli estuvieron bastante tiempo en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y hay un requerimiento, tengo entendido, por parte del gobierno de Panamá en el año de 2017, en donde les pide que les entreguen a los hermanos Martinelli. Para ese entonces, como los había solicitado Panamá ante el gobierno de los Estados Unidos, no había ninguna prisa en entregarlo, porque ellos estuvieron 2017, 2018, 2019 en ese país y nadie vino e hizo ningún trámite para poder venir y entregarlos. No obstante, la presión que se ejerce en Guatemala es totalmente distinta y la imparcialidad de los jueces se ve denotada. Y se ve ese deseo de venir y vulnerar cualquier tipo de derecho, no solo constitucional, sino supraconstitucional, entendámoslo así, porque nuestra Carta Magna o nuestra Constitución Política de la República en su artículo 46 establece la preeminencia que tienen todos aquellos tratados y convenios que han sido ratificados por el gobierno de Guatemala. El tratado de extradición establece que este se va a regir por tratados y convenios que se irrespetaron. Si nosotros vemos el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece también que se le debe conceder del tiempo necesario al inculpado para la preparación de una defensa. Y esto no se dio en el presente caso, lo cual nos obligó a interponer un amparo en ese preciso momento ante esa judicatura y aunado a ello nos ahorilló pues a venir y también interponer una recusación en contra de ese tribunal por parte de la defensa técnica, toda vez que esta representación se vio vulnerada en sus derechos, porque fue notorio la violación al debido proceso. La ley establece claramente que una vez recusada una persona, un tribunal no puede conocer de aquel acto. No obstante, ellos quisieron resolver cometiendo un delito que es el prevaricato. Prevaricato es cuando un juez resuelve contrario a derecho y no como la ley lo establece, sin un asidero legal. Para continuar del proceso se le hizo ver en el amparo y se le hizo ver en la recusación interpuesta por mi persona, en donde les digo, miren, ¿saben qué? Están cometiendo ustedes un delito al venir
y resolver en contra del derecho. El funcionario público solo puede actuar como la ley lo establece. Pero acá no terminan las aberraciones y las violaciones al debido proceso ni al proceso que se está llevando en contra de los hermanos Martinelli, porque no les quedó solamente con ello violentarle sus derechos cuando nosotros ya obtenemos las credenciales que los acreditan a ellos, bueno, copia de las credenciales que los acreditan a ellos como parlamentarios, es decir, que los han reconocido como diputados al Parlamento Centroamericano en el Tribunal Quinto, que es donde se conoce el proceso de extradición de Luis Enrique Martinelli Linares, ya no nos llaman a una audiencia, hacen una audiencia secreta. Él nunca es, dentro del debido proceso, es llamado una persona ante un tribunal competente. Él nunca ha estado frente a un tribunal competente. Una vez estuvo en el Tribunal Quinto, el cual por temas de COVID estaba conformado por una juez que estaba de turno. El tribunal se compone por 3 jueces. Para que él sea llamado ante tribunal competente, debe venir y dársele el derecho de audiencia para cumplir con ese debido proceso. Extremo que no se dio en ningún momento. Y ahora, para nuestra sorpresa, viene el Tribunal Quinto de Sentencia Penal y delibera de forma secreta, viniendo sin haberlo citado, sin haberlo oído, y pretende solicitar al gobierno de los Estados Unidos la petición formal de extradición en contra de Luis Martinelli. Peor aún, por lo menos Ricardo, le quisieron violentar sus derechos, pero le dieron derecho de audiencia. Con Luis Martinelli hicieron una aberración total, hicieron un acto violatorio totalmente a lo que establece nuestra Constitución Política de la República y cualquier tratado y convenio en materia de derechos humanos, porque sin haberlo citado, sin haberlo oído, vienen y emiten una resolución, lo cual nos obligó inmediatamente, 1 hora y 30 minutos después de haber recibido esa notificación, a interponer una recusación en contra del Tribunal Quinto de Sentencia Penal por haber violado flagrantemente los derechos constitucionales y convencionales que le asisten al diputado Luis Martinelli. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que teníamos los documentos ahora para poder venir y demostrarles que son diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces dijeron no, porque si ellos nos demuestran que son diputados al Parlamento Centroamericano, nos van a frenar todo el proceso, porque gozan de inmunidad. No obstante, vienen y violentan la ley. El Estado de Guatemala es responsable por todos los actos de sus empleados y funcionarios públicos. Y en los medios de comunicación en Guatemala se ha manifestado que el abogado de los Martinelli amenaza al Estado de Guatemala. No, proceder legalmente no es una amenaza. Yo quiero dejarlo claro. Lo que sí es que se debe de respetar el derecho de defensa de una persona, el debido proceso y sobre todo y más allá, en un sistema acusatorio, el principio de inocencia, y se ha irrespetado todos y cada uno de los principios constitucionales, de todas aquellas garantías constitucionales y supraconstitucionales como las son los establecidos en los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si nosotros vemos el artículo 27 del Convenio de Viena, establece que un Estado no puede venir e inobservar las normas, y además que un juez no puede alegar desconocimiento de la ley. Y el artículo 3 del organismo judicial en Guatemala establece que ninguna persona puede alegar de ignorancia de la ley, mucho menos los abogados. Entonces, a mí sí me parece un acto fuera de contexto y me sorprende realmente, porque Estados Unidos es un Estado que le gusta respetar las leyes de los países, y en este caso no sé por qué no ha intervenido en que Guatemala respete las leyes de Guatemala y los tratados y convenios de los cuales ha sido parte, y que Estados Unidos es observador en muchos de ellos para que se cumplan los mismos.
y estos han sido totalmente irrespetados. Se ha violentado el proceso de los hermanos Martinelli de una manera increíble, de una manera realmente incomprensible. No tiene un asidero legal, no tiene una base legal. Bien, agradecemos al abogado Denis Cuesi, abogado de los hermanos Martinelli y Linares, por acompañarnos hoy vía Zoom y hablarnos sobre la situación actual de los hermanos Martinelli y Linares